Muy buenos días y sean todos bienvenidos a este webinar titulado La solución para el trabajo híbrido con Microsoft 365 Business Premium. Hoy vamos a explorar con esta herramienta que pueda transformar la forma de que trabajamos, facilitando la colaboración en un entorno de trabajo híbrido. Abordaremos con Microsoft 365 Business Premium garantizando la seguridad de la información, permitiendo a tu equipo trabajar de manera segura y eficiente desde cualquier dispositivo y cualquier lugar. Bueno, permitidme que me presente. Soy Jesús Delgadillo y trabajo en el área de desarrollo de negocio de ABD Consultoría y Soluciones Informáticas. Hoy, esta mañana, nos acompañará Fernando Muñoz Moreno, director de sistemas en ABD. Fernando nos hablará sobre cómo sacar todo el provecho a Microsoft 365 Business Premium para mejorar la colaboración, la movilidad y la gestión de la seguridad de nuestros datos y dispositivos en nuestra organización. Exploraremos ventajas de estas herramientas y cómo pueden ayudar a tu empresa a ser más eficiente y productiva. Antes de comenzar, recordarles a los asistentes que la sesión será grabada y que sus micrófonos permanecerán desconectados durante toda la sesión. Y con esto comenzamos. Bien, esto es lo que trataremos en el día de hoy. Lo que queremos compartir con ustedes hoy es cómo Business Premium, Microsoft 365 Business Premium, puede ser una herramienta clave para el trabajo híbrido seguro. Esta solución integra herramientas que ya conocemos y que usamos diariamente, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Microsoft Teams, entre ellas, con capacidades avanzadas de acceso remoto, seguridad y administración de dispositivos. En resumen, es una forma de trabajar de manera más eficiente y segura, manteniendo siempre protegida nuestra información comercial. Esa es la idea de hoy. Bien, y para empezar os voy a dar una serie de datos principales que me gustaría que conocierais. Ya sea que hayas decidido implementar opciones de trabajo remoto de manera permanente en tu empresa o simplemente quieras tener más flexibilidad para conectar equipos y clientes, contar con las herramientas digitales adecuadas puede ser una gran ventaja competitiva. Nos encontramos con varios desafíos continuos en el trabajo remoto, por la colaboración y la movilidad. Por ejemplo, fíjense, una cifra muy importante, el 43% de los trabajadores remotos no se sienten incluidos en las reuniones. Equilibrar las necesidades de los miembros del equipo remoto y presenciales puede ser complicado, es cierto, y muchas empresas verán que cada vez más una combinación de ambos en el futuro. Los líderes a menudo temen que la productividad se haya visto afectada negativamente desde que se adoptó el trabajo remoto, aunque los estudios muestran que esto no siempre es cierto. Es necesario tener mayor visibilidad y conexión para aprovechar al máximo a tu equipo. Además, cada vez más los empleados utilizan dispositivos personales en el trabajo, esa famosa frase de Beyond, de Bring on your device, de traerte tu dispositivo a la oficina. Esto es excelente para la participación y la productividad, por supuesto, pero es crucial contar con una buena solución para proteger esos dispositivos y evitar la pérdida de datos. Bien, no importa si tu empresa es grande o pequeña. Muchas veces pensamos que este tipo de herramientas solo lo utilizan las empresas grandes. Pues no, no es cierto. La seguridad es una prioridad para todos. Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a las mismas amenazas que las grandes, pero sin el mismo nivel de personal, lógicamente, especializado, ¿no? Ni herramientas para combatirlas. En el último año, los ataques de ransomware han aumentado un 300% y más de la mitad de estos ataques están dirigidos a pequeñas empresas. No lo olvidemos, ¿eh? No es sorprendente que los líderes empresariales vean las ciberamenazas como un riesgo creciente. Otra cifra interesante, el costo promedio de una filtración de datos supera los $100.000, por lo que tiene sentido siempre invertir en seguridad desde el principio, ¿eh? En este mundo de trabajo híbrido necesitas soluciones que protejan tu negocio, sin importar dónde trabajan tus empleados. Además, estas soluciones deben ser fáciles de usar para que no interfieran con actividades comerciales, ¿no? Que no sean complejas, ¿vale? Más datos que os voy a dar hoy. Vamos a analizar algunas cifras interesantes sobre las herramientas impulsadas por la IA, ¿vale? Primero, el 64% de las personas tienen dificultades para encontrar tiempo y energía para realizar su trabajo.
Esto es especialmente cierto para aquellos que trabajan en oficinas, utilizan herramientas digitales. Muchas veces el trabajo se vuelve complejo, tedioso y repetitivo, lo que disminuye la motivación, ¿no? Aquí es donde entra un juego Copilot. Imaginemos que tenemos muchas reuniones al día y es difícil llevar un control de todas ellas, lógicamente. Copilot nos puede ayudar a gestionar esto, generando informes, resúmenes de las reuniones y nos permite estar al tanto de todo sin sentirnos abrumados, sin tener esa cantidad de trabajo. La siguiente cifra muestra que el tiempo dedicado a reuniones y llamadas en Teams se ha triplicado desde febrero del 2020, ¿eh? Esto refleja cómo el mercado laboral ha cambiado, una mayor adopción de herramientas digitales para la comunicación y la colaboración. La pandemia aceleró esta transición y ahora incluso las reuniones que solían ser presenciales se realizan en línea. Otra cifra importante, el 70% de las personas estarían encantadas de delegar tareas a la inteligencia artificial, no me cabe la menor duda, para reducir su carga de trabajo. Yo me incluyo en ese 70%, por supuesto. Delegar tareas repetitivas y tediosas a la IA nos permite enfocarnos en actividades más estratégicas y creativas, mejorando nuestra eficiencia y nuestro bienestar, lógicamente. Finalmente, los líderes empresariales son el doble de propensos a decir que la IA proporcionará valor al aumentar la productividad, en el lugar de reducir el personal, ¿eh? Es natural tener cierto temor al cambio, pero debemos ver a la IA como una herramienta que complementa nuestro trabajo diario. Pensemos en la llegada de los ordenadores personales. Al principio muchos temían que reemplazarían a los trabajadores, pero en realidad los ordenadores han creado más oportunidades y han hecho nuestro trabajo más eficiente. De la misma manera, la IA puede transformar nuestro trabajo sin reemplazarlo, abriendo nuevas oportunidades y mejorando nuestra productividad. En resumen, las herramientas impulsadas por la IA representan una gran oportunidad para mejorar nuestra eficiencia. Eso está claro. Reducir la carga de trabajo y adaptarnos a las nuevas tendencias del mercado. No debemos tener no tenemos que tener un temor al cambio, sino abrazarlo y aprovechar todas las ventajas que nos ofrece, ¿eh? Bueno, más datos voy a dar en esta mañana. ¿Cómo son los ataques de phishing en las empresas? Quiero hablaros de algo que nos puede pasar a cualquiera en el día a día, los ataques de phishing, ¿vale? Esto está a la orden del día. Estos ataques no son más que engaños bien pensados para conseguir información confidencial o aprovecharse de un descuido. Y os pongo ejemplos muy claros. La nómina, por ejemplo. Imagínate que te llega un correo pidiéndote que actualices tu número de cuenta para que te pueda ingresar la nómina. ¿Parece normal? Pues es falso. La factura, otro claro. O una factura que parece venir de un proveedor real, pero con un número de cuenta cambiado. Si no se revisa con calma, el dinero termina en manos equivocadas. Otra que también nos llega, el tema de las tarjetas regalo. Seguro que habéis visto mensajes de tienes una tarjeta de regalo, solo introduce tu número de móvil para activarla. Suena bien, ¿verdad? Pero lo que activas en realidad es un servicio de mensajes premium que te van cobrando sin que te des cuenta. Información interna. Y en esto es de los más peligrosos. Un correo que el típico del jefe, ¿vale? Para venir de un compañero pidiendo datos sensibles, como acceso a cuentas o contraseña. Estos ataques funcionan porque se aprovechan de la confianza y de la urgencia, ¿no? Si tu jefe es quien te escribe o alguien que parece ser tu jefe, lo normal es que intentes responder lo más rápido posible, sin cuestionarte si realmente él es él o no, ¿no? Os cuento un caso real que ha sucedido. Hace poco, una persona que trabajaba en la administración de una empresa en la Costa del Sol recibió un correo de su jefe pidiéndole los datos de una tarjeta para una compra urgente. Sabía que su jefe estaba de viaje, así que no sospechó. Pero no era su jefe. Era alguien que había copiado todo, las firmas, el tono de mensaje, los detalles. Resultado, perdieron cientos de miles de euros. Esta es la realidad, ¿vale? Bueno, y me voy a centrar ahora un poquito más en los beneficios del producto. Microsoft 365 ofrece una serie de beneficios clave, entiendo. Los puede transformar tu negocio. En primer lugar, permite una transformación digital completa. Si tu empresa aún maneja mucho en papel, Microsoft 365 facilita esa digitalización, permitiendo acceder a correo electrónico, documentos PDF
y otros archivos de cualquier dispositivo y cualquier lugar. Además, varias personas pueden trabajar en un mismo documento de manera simultánea, lo que mejora esa colaboración en tiempo real. En cuanto a la protección de datos de nuestro negocio, pues Microsoft 365 ofrece una alta seguridad, aunque siempre es recomendable añadir capas adicionales para proteger contra ataques más sofisticados, ¿no? La seguridad es un aspecto crucial, evidentemente, para mantener la integridad de la información y la continuidad del negocio. Otro beneficio que creo que es bastante importante es la reducción de los costos. Al integrar diversas herramientas y servicios en una sola plataforma, pues se eliminan los gastos asociados con múltiples proveedores, múltiples herramientas, software satélite. Esto no es solo más económico, sino que también simplifica la gestión del departamento de IT. Microsoft 365 también ayuda a las empresas a adaptarse a las tendencias del mercado. El teletrabajo, por supuesto, la digitalización de los servicios. Los clientes siempre buscan cada vez más soluciones digitales y permite a las empresas ofrecer estas soluciones de una manera eficiente. Pues bien, la seguridad de la información es otro pilar fundamental. Microsoft 365 garantiza que los documentos y los datos compartidos sean seguros, protegiendo la información sensible de la empresa, siempre cifrados. Finalmente, la estabilidad financiera es un beneficio clave, lógicamente, ¿no? En tiempos de inflación y desafío económico, reducir los costes y optimizar los recursos es esencial para mantener la viabilidad del negocio. En resumen, Microsoft 365 no solo centraliza todas las herramientas necesarias en un solo lugar, sino que también ofrece seguridad, ahorro de costes y la capacidad de adaptarse a las tendencias del mercado, asegurando así la estabilidad y el crecimiento del negocio, ¿no? Pero, ¿qué hace que Microsoft sea una opción tan versátil? Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Microsoft 365 es la evolución de las herramientas que muchos de nosotros hemos usado durante años, como Word, Excel y PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Ahora todas estas herramientas están disponibles en la nube, lo que significa que nuestra información ya no está limitada a un solo dispositivo. Está en un servidor de Microsoft, accesible de cualquier lugar y en cualquier momento. De ahí el nombre, Microsoft 365, porque está disponible en los 365 días del año, ¿no? Ya no tenemos que preocuparnos por comprar nuevas versiones de Office cada año a precios elevados, sino que con Microsoft 365 siempre tendremos las últimas actualizaciones y más características por menos dinero. Ese es lo importante, ¿no? Además, tenemos acceso a una amplia gama de herramientas adicionales como son Teams, videollamadas y reuniones en línea. Microsoft 365 también incluye aplicaciones como List, que a lo mejor son menos conocidas, para crear un CRM, Booking para gestionar citas, Planner para la gestión de tareas en equipo y SharePoint para la gestión documental. Todas estas herramientas están acompañadas de avanzadas opciones de seguridad e inteligencia artificial, lo que las hacen mucho más potentes y poderosas, ¿eh? En resumen, Microsoft 365 no es solo un paquete de Office, es un conjunto completo de herramientas diseñadas para mejorar nuestra productividad y seguridad en el trabajo diario, ¿eh? Estoy seguro de que les encantará explorar todas las posibilidades que ofrece Microsoft 365. Que gracias, Jesús, por la intervención, porque muchas veces estamos en nuestra pecera de trabajo diario y todos estos datos nos dan una contextualización de lo que ocurre en el día a día en el mundo, en este sentido, ¿no? Entonces, ver que hay una empresa y una herramienta como Microsoft 365 que viene a darnos respaldo sobre todas estas circunstancias, bueno, pues es una tranquilidad, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a abordar un poco la temática de este webinar, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista más práctico, ¿vale? Y más centrado en lo que ofrece Microsoft 365 Empresa Premium. Jesús nos ha dado una serie de datos generales sobre Microsoft 365, lo que nos puede aportar a la empresa desde el punto de vista quizás productivo, económico, etcétera. Pero nosotros lo vamos a enfocar en un apartado más práctico y viendo qué es aquello que nos puede ofrecer. ¿De acuerdo? También expondremos alguna serie de casos, ¿de acuerdo? Unos ejemplos prácticos, donde veremos además cómo Microsoft 365 nos puede dar soluciones y donde las herramientas son realmente las protagonistas.
Con Microsoft 365 Premium se da un caso muy específico. Es un tipo de licencia que aunque contiene muchas herramientas, muchas soluciones, quizás no esté lo convenientemente distribuido que debiera, quizás porque no se da a conocer bien qué es lo que ofrece y qué es lo que tiene, ¿vale? Nuestra experiencia nos dicta que quizás debería ser la licencia de entrada en cualquier pyme. Pues la relación precio con el salto cualitativo en cuanto a seguridad y herramientas de gestión de dispositivos que contiene es bastante considerable si lo comparamos con otras licencias similares para pymes, ¿de acuerdo? Además, permite cumplir con una gran cantidad de modelos de seguridad establecidos internacionalmente por estamentos oficiales, ¿de acuerdo? Además, cumple en el entorno a que nosotros nos importa un poco la parte de la Comunidad Europea y de España, pues cumple con aspectos de seguridad de los modelos como el NIS2, DORA y demás de similares características que nos podemos encontrar. La idea principal es poder hacer uso de Microsoft 365 desde el concepto de nube segura. O sea, nosotros vamos a trabajar con una nube segura, pensando en principio que todo lo que hay por detrás nos protege de cualquier ataque o de cualquier fuga de nuestros datos. Pero esto es un error, ¿vale? Debemos trabajar siempre de la conciencia del cero trust, de confianza cero. Trabajaremos de forma que no dejaremos que nuestros datos puedan estar expuestos. Y a eso nos va a ayudar Microsoft 365 Empresa Premium. Hemos de tener en cuenta que, aunque pensemos que nuestros datos puedan estar seguros, no debemos confiarnos y tenemos que desplegar todas aquellas medidas que nos protejan ante cualquier ciberataque que podamos recibir. Otro aspecto importante es la capacidad de administrar dispositivos que utilizan los usuarios para acceder a los datos empresariales, incluso dispositivos Bring Your Own Device, ¿vale? Aquellos dispositivos que el propio usuario pueda aportar pues simplemente para consultar un dato de la empresa en un momento dado, ¿vale? Todos estos dispositivos se controlarán desde las herramientas que aporta Microsoft 365 Empresa Premium para controlar que esos dispositivos cumplen con las características necesarias para que puedan ser usados por los usuarios y asegurando una serie de medidas a realizar en caso de que se produzca un robo, una sustracción o una pérdida o una infección en algunos de nuestros equipos, infección por malware, ransomware, etcétera, ¿vale? Imaginamos por un momento lo que hemos comentado, ¿no? Que un usuario usa su propio dispositivo para trabajar mientras, por ejemplo, está esperando un avión o lo que sea, ¿vale? Pierde esos dispositivos, lo olvida o lo sustrae. Yo recuerdo un webinar de hace años, ¿vale? Que decían que el lugar donde más se encuentran dispositivos perdidos es en los aeropuertos. O sea, con las prisas, con la llamada, te llamas, estás con tu dispositivo, te lo puedes dejar así al lado, en una mesa, en un café, etcétera, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de estas situaciones. Puede ser que en ese momento de la pérdida, de la sustracción, pues el dispositivo esté desbloqueado. ¿De acuerdo? O que directamente el usuario, por comodidad, su propio dispositivo personal, pues no tenga un método de bloqueo configurado. ¿Vale? Entonces, en ese momento, la persona que tiene en su poder ese dispositivo, pues puede acceder a los datos, en este caso lo que nos interesa, profesionales del usuario, aunque por supuesto también si ese dispositivo es compartido, pues también podrá acceder a datos personales. ¿Vale? Pues esto puede ocurrir también con un dispositivo de empresa. ¿De acuerdo? Si por comodidad ese usuario no ha bloqueado ese dispositivo, no tiene configurado nada, pues puede pasar exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, ante esas circunstancias, pues tenemos que estar preparados para poder reaccionar rápidamente y poder dar una respuesta efectiva ante esta situación. Además, desde ya podemos empezar a utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos en nuestras tareas de seguridad, para proceder con medidas automáticas de detección y de respuesta ante incidencias y ante alertas de seguridad que se puedan producir.
y usar Microsoft 365, además Microsoft 365 Copilot, en un entorno de seguridad gestionando el etiquetado de los documentos y haciendo una gestión correcta de los permisos de los mismos. Eso lo iremos viendo poco a poco según vayamos avanzando. Aquí además contamos con una inteligencia artificial que no actúa básicamente basándose en prompts, ¿vale? Que nosotros le vayamos indicando, sino que el sistema además, como valor añadido, va aprendiendo como consecuencia de la experiencia, vamos a decir esto entre comillas, ¿de acuerdo? Que va adquiriendo la plataforma tanto por las actuaciones de nuestros propios usuarios, como por la experiencia que va recabando Microsoft de todos los usuarios que van utilizando Microsoft 365. Por supuesto, siempre defendiendo la protección de datos, ¿de acuerdo? Este proceso incluye tareas de detección, alerta y respuesta automática que puede hacer que se detenga un ataque a gran escala antes de que llegue a consecuencias muy graves para nuestra empresa y para la integridad de nuestros datos. Como hemos comentado, Microsoft 365 está disponible para pequeñas y medianas empresas, principalmente en 3 versiones. Pero es Business Premium, Microsoft 365 Business Premium, Empresa Premium, donde esas 3 áreas de enfoque se manifiestan como una solución rentable. Como decíamos, debería ser la puerta de entrada a la nube segura para las pymes, ¿vale? Por la cantidad de herramientas que incorpora en comparación con las otras versiones, con la Business Basic y la Business Standard, ¿vale? Herramientas para el control y seguridad de la identidad de los usuarios. Y no solo de la identidad, también de las aplicaciones. Y no solo de la identidad de las aplicaciones, sino también de los dispositivos, ¿vale? Estos deben ser aspectos relevantes y a tener muy en cuenta para mantener la seguridad, ya no solo de la identidad de los usuarios, sino también del dato, ¿de acuerdo? Con Microsoft 365 Empresa Premium vemos cómo podemos optar al uso de, por ejemplo, Microsoft Intune para la gestión profesional de dispositivos que utilizan nuestros usuarios y cómo dotar al sistema de una infraestructura de directivas de acceso que discrimine el uso de esos dispositivos, ¿vale? O sea, una serie de directivas que van a verificar si los dispositivos con los que usamos cumplen con una serie de condiciones, ¿vale? Si ese dispositivo no cumple esas características, pues no podrá ser usado para el trabajo con los datos de la empresa, o bien puede ser notificado al administrador de TI para que tome las medidas correspondientes con respecto a ese dispositivo y a ese usuario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, características como antivirus sin actualizar o incluso la ausencia de antivirus. No contar con un PIN de bloqueo o con una contraseña robusta con parámetros que nosotros mismos podamos definir. ¿De acuerdo? O usar un dispositivo con sistema operativo antiguo. Hablamos de dispositivo móvil, de PC, de portátil, sistema operativo Android, iOS, etcétera. Podemos discriminar todo eso. Son ejemplos de elementos que podemos controlar a la hora de permitir que los usuarios lleguen a utilizar un dispositivo para acceder a datos empresariales. Además, podremos proteger nuestros datos con etiquetas de confidencialidad, con servicios de Right Management Service y seguimientos, y podremos hacer seguimientos de cómo esos datos viajan por Internet, ¿de acuerdo? Hemos de tener en cuenta que hemos pasado de entornos en los que teníamos todos nuestros datos bajo nuestro control, en una intranet, en un entorno en el que nosotros teníamos el servidor en nuestro CPD y teníamos un firewall bloqueando todo tipo de posibilidad de acceso externo, incluso endpoints que teníamos los equipos para bloquear, por ejemplo, que se pudieran grabar datos en DVD o se pudieran sacar en un pendrive. Pues hemos pasado de un entorno en que lo teníamos todo en nuestra ubicación y lo teníamos perfectamente controlado, a un entorno en el que el dato se comparte, y abro de nuevo comillas, fácilmente con usuarios externos, ¿de acuerdo? Y se puede llegar a perder en algunos aspectos el control sobre estos datos. En su caso, Microsoft Defender también nos permitirá optar por acciones avanzadas de seguridad para proteger nuestros archivos contra el malware, contra phishing, spam y demás amenazas, tanto para el correo como para nuestros datos en el almacenamiento en la nube, SharePoint Online, así como también lo podremos proteger en Microsoft Teams. Como decía Jesús al principio, Microsoft Teams cada vez se está utilizando más y se están convirtiendo en una herramienta muy importante de compartición de datos y
y de colaboración entre diferentes usuarios. Hemos de centrarnos en que el dato es lo más preciado de una empresa, ¿de acuerdo? Y su salvaguarda debe ser prioritaria. Un buen ejercicio que podemos hacer, y esto lo digo un poco desde la experiencia, es intentar evaluar qué supondría la pérdida de determinados datos de nuestra organización. Podemos elegir un dato o varios datos de diferentes repositorios que tengamos y pensar qué podría ocurrir si un dato de ese tipo pues, cae en manos pues, no apropiadas, ¿vale? Cuando hablo de pérdida me refiero a alguien que no está autorizado para que pueda acceder a nuestros datos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también no poder controlar y analizar quién podría acceder a nuestros datos si sufrimos un ataque. Ya sea dentro de nuestro repositorio o porque hayan salido de nuestra organización por un medio legítimo, como puede ser enviar un correo email, y ver si a ese dato puede acceder de alguna manera una incontable cantidad de usuarios que no deberían acceder. Digo esto porque nosotros podemos poner, y lo vamos a ver en un caso práctico, ¿vale? Nosotros podemos poner una serie de directivas para incluso ver qué podría ocurrir si el dato llega a manos de alguien que, que no tuviera permiso o no hemos compartido ese dato con esa persona o no se lo hemos enviado por correo. ¿De acuerdo? Entonces es importante también tener en cuenta esto y con Microsoft 365 Business Premium vamos a poder llegar a esto. Así que en definitiva sería un buen ejercicio valorar esto e intentar determinar las consecuencias de la posible pérdida de un dato de nuestra empresa. Además, Microsoft 365 Empresa Premium reúne capacidades claves que se necesitan para permitir el trabajo desde cualquier lugar. Como decíamos, hace un momento hemos pasado de entornos estáticos, centrados en una infraestructura on-premise, a entornos online y que favorecen la movilidad entre usuarios. Aparecen nuevas herramientas para colaborar usando Microsoft Teams y trabajar juntos como si estuviéramos en la misma sede o la misma ubicación. Permite además asegurar la identidad de datos y de dispositivos. Y cómo no, proporcionar acceso remoto y posibilidad de escritorios virtuales a nuestros usuarios. Otros elementos beneficiosos, pues, elimina la necesidad de soluciones de múltiples proveedores que hace que los administradores de TI tengan que estar pendientes a diferentes consolas de diferentes proveedores, pues, para controlar las diferentes situaciones que ocurren en nuestra infraestructura. Y además, consolas que no se integran en una sola. Sin embargo, con Microsoft 365 Empresa Premium, pues esto sí lo vamos a conseguir. Además, invito a los administradores de TI pues, que hagan un ejercicio de disponer de varias consolas de administración de diferentes fabricantes y no solo poder interpretar y hacer coincidir los datos que ofrecen cada una de ellas, sino además los esfuerzos previos de poner en marcha cada uno de ellos. Por ejemplo, se me ocurre pues, qué esfuerzo tenemos que hacer para un firewall configurar todos los logs para que sean vistos en un SIEM, por ejemplo, ¿vale? Entonces, quizás con Microsoft 365 Empresa Premium todo esto lo podemos conseguir y ver todas las herramientas integradas unas con otras. También cuenta Microsoft 365 Empresa Premium con la posibilidad y la rapidez de la puesta en marcha de un usuario en productividad. Prácticamente podemos poner en marcha a nuestro usuario a trabajar de forma segura con muy poco esfuerzo, ¿vale? Luego vendrá un poco la tarea de perfeccionar todo con todas las indicaciones que nos ofrece Microsoft 365 Empresa Premium, pero ya desde el minuto 1 dispondremos de unas medidas de seguridad eficaces. También ayuda a reducir los costos operativos, ¿vale? Una oferta integrada reduce los costos de soporte técnico y de mantenimiento, al tiempo que simplifica la gestión de las licencias, ¿no? Que tenemos que estar preocupados en si nos van caducando licencias de diferentes proveedores. Todo esto siempre encaminado a reducir el tiempo de respuesta ante cualquier incidente para que el impulso de nuestro negocio sea nuestra principal preocupación. Sin duda estamos ante una solución 100% profesional y empresarial orientada a proteger nuestros datos y que con la ayuda de la inteligencia artificial
y de uno de los proveedores mejor valorados y calificados, pues bueno, lleguemos a poder trabajar y colaborar con usuarios, tanto nuestros usuarios internos como su colaboración con usuarios externos con total fiabilidad. Y ello siempre sin olvidar la movilidad, ¿vale? Luego, en los ejemplos prácticos que vamos a ver, vamos a poder ver un poco más cómo se aplica todo esto que estamos comentando. Pero vamos a ver un poco en la parte de seguridad cómo nos lo muestra Microsoft 365 Empresa Premium. Como podemos ver en esta presentación, pues vemos que la seguridad se presenta a diferentes niveles, ¿vale? Vemos ahí la parte de identidad, la parte de dispositivo, aplicación y el dato, los documentos, ¿vale? En resumen, Microsoft 365 Empresa Premium reúne la seguridad en diferentes capas que se integran con las herramientas de productividad y colaboración para poder administrar nuestro negocio desde cualquier lugar y con tranquilidad. Si hablamos con la parte de usuario, aquí lo que comentamos es el apartado de proteger la identidad y el acceso de nuestros usuarios, por ejemplo, pues contra ataques contra contraseñas, ¿vale? Contraseñas que puedan llegar a manos que no deban ser o contraseñas robadas. Esto lo podemos proteger con la autenticación multifactor que nos ofrece Microsoft 365 Empresa Premium, así como controlar quién puede acceder a los datos de la empresa. ¿Vale? Lo podremos hacer pues, haciendo uso del acceso condicional que nos ofrece Microsoft Entra ID, por ejemplo. ¿Vale? La protección en una siguiente capa continúa con la protección de los dispositivos. ¿Vale? Estos dispositivos que van a acceder a los datos de nuestra empresa, ya sean propiedad de la propia empresa o incluso de los empleados, ¿vale? Mediante las diferentes políticas que Microsoft Intune nos permite, pues, por ejemplo, podemos establecer la capacidad de borrar de forma remota dispositivos perdidos y robados y proteger los datos laborales en teléfonos y tabletas personales de los empleados. Incluso nos ofrece la posibilidad de crear un perfil profesional en los dispositivos compartidos para uso personal y uso profesional, de forma que la parte personal y la parte laboral de dispositivos pues quedan separadas. También las aplicaciones tienen que ser protegidas en nuestro caso, ¿vale? Estas se utilizan para acceder a los datos de nuestra empresa. Entonces, podemos utilizar políticas de protección de aplicaciones que Microsoft Intune nos ofrece para bloquear estos documentos de trabajo que se guardan en aplicaciones personales como si fueran recursos compartidos personales. Por ejemplo, evitar que un dato profesional pueda ser guardado en un OneDrive personal del usuario. ¿Vale? Además, tenemos capacidades avanzadas de protección contra amenazas que ayudan a defenderse contra el phishing y contra otras amenazas cibernéticas, pues nos ofrecen la capacidad de verificar enlaces, archivos adjuntos, etcétera, y todo esto en tiempo real. Y todo en las herramientas de Microsoft 365, como puede ser Microsoft Teams, Outlook, SharePoint, Online y OneDrive. ¿Vale? Además, con las medidas de protección de datos y de Azure Information Protection, podemos clasificar y proteger automáticamente información confidencial existente en nuestros documentos y restringir el envío o la copia de correos electrónicos y documentos confidenciales. Estos elementos se pueden desplegar y mantener pues, siguiendo unos sencillos pasos, ¿vale? Con los pasos de clasificación de datos automática o por los propios usuarios, si los educamos para ello. Etiquetado de los datos, ¿vale? Para una clasificación que concluye en etiquetas que marcan el documento. Luego el cifrado de esos documentos etiquetados que proceden a proteger los datos y definir los derechos de uso en la vida de ese documento. Luego un seguimiento que vamos a poder controlar qué se ha estado haciendo con los datos. Y por último, la revocación en caso de que cuando sea necesario que un dato ya no tenga que ser compartido o no deba ser visualizado externamente, pues que se pueda revocar esos permisos, ¿vale? Podemos ver algunos de estos aspectos que hemos hablado en las demos que vienen a continuación, ¿vale? Hemos querido reproducir 3 casos que, bueno, tienen visos de realidad, ¿vale? Son inventados, pero sí han sido basados en casos reales de empresas que están trabajando desde hace ya algún tiempo con Microsoft 365 Empresa Premium y sus empresas de productividad y seguridad, ¿vale? Bueno, pues vamos a imaginar
una empresa de consultoría, ¿de acuerdo? Que, bueno, tiene información confidencial de clientes, tiene además datos de clientes de empleados y además pues tiene que tener una fuerte protección de los datos, ¿vale? Entonces, lo que puede utilizar la empresa para este tipo de herramientas, pues bueno, pues principalmente la prevención de pérdida de datos, el uso de Azure, en este caso Information Protection de Purview de Microsoft 365 y la protección de datos con tarjetas de crédito, ¿vale? Entonces, vamos a ir a nuestra herramienta de Purview, que además recientemente Microsoft pues le ha cambiado la cara, ¿vale? Ahora mismo tenemos aquí una herramienta que esta herramienta principalmente lo que va a hacer es mostrarnos cómo nosotros podemos proteger nuestros datos. Pues la herramienta que nos ofrece Microsoft 365 Empresa Premium de protección de la información nos va a dar una serie de herramientas para hacer todo esto. Y vamos a ir a un ejemplo de directiva muy, muy curiosa, muy característica, que aunque tenemos aquí una ya creada, pero por ejemplo es una directiva que nos va a permitir bloquear o impedir la salida de datos de nuestra organización, ¿de acuerdo? Cuando aparecen en cualquiera de los elementos que tenemos nosotros para exponer datos de nuestra organización, cuando aparecen tarjetas de crédito en este caso, ¿vale? Aquí, como vemos, la directiva nos ofrece ya su propio panel, ¿vale? Pues para incluso realizar una simulación. Si nosotros damos a editar la directiva está puesta para que automáticamente etiquete cualquier elemento, cualquier documento que salga de nuestra organización y que contenga 10 o más números de tarjeta de crédito. Bueno, esto es un ejemplo, ¿vale? Nos puede servir o no, ¿vale? En este caso nos dice dónde lo queremos ubicar. Nosotros hemos puesto en el directorio completo para toda la organización, pero lo podremos definir o discernir por grupos. Vale, en una siguiente paso, pues vamos a definir dónde queremos nosotros aplicar la etiqueta. Bueno, pues en este caso vemos que lo tenemos aplicado a diferentes elementos de comunicación de nuestra organización, ¿vale? Para el correo electrónico, para el sitio de SharePoint y para cuentas de OneDrive. Según lo que vayamos eligiendo, la directiva pues va a poder ir modificando. Aquí es donde vamos a definir qué regla para Exchange vamos a querer utilizarlo. Si le damos a editar, si nos vamos, aquí es donde vamos a nosotros definir qué es lo que queremos hacer, qué contenido va a incluir. Por ejemplo, hemos puesto números de tarjeta de crédito, pero podemos agregar más tipos de información. Y aquí nos va a salir una serie de información que ya Microsoft tiene incorporada y que constantemente va actualizando, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, bueno, vemos que hay definiciones por diferentes países, por diferentes aplicaciones como Azure, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a España, ¿vale? Pues vamos a ver los diferentes elementos que aparecen a nivel de España, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues nos aparece que podemos incluir incluso el DNI, por ejemplo, imaginaros para una empresa como un centro médico que tiene datos de clientes, bueno, y no queremos que salgan, por ejemplo, datos de DNI de nuestros clientes hacia el exterior, bueno, pues podemos marcarlo para que se etiqueten esos elementos. Del carnet de conducir, del pasaporte, direcciones físicas, etcétera, ¿vale? Entonces vemos aquí una serie de elementos que nosotros podríamos definir, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo de esta manera. También podemos agregar más condiciones, como vemos aquí, y también podemos agregar excepciones, como por ejemplo, si nosotros tenemos un departamento de contabilidad, volvemos al caso de las tarjetas de crédito, un departamento de contabilidad y nosotros queremos que ellos sí puedan poder emitir correos o compartir datos con tarjetas de crédito, por ejemplo, pues podemos poner aquí, por ejemplo, excepto si el remitente es o el destinatario, el dominio o el remitente es miembro de algún grupo o miembro de alguna ubicación. O sea que nosotros podemos poner aquí diferentes excepciones para estos casos. ¿Vale? Si seguimos hacia adelante, pues lo mismo vamos a poder hacer con SharePoint, ¿de acuerdo? Y con OneDrive. Incluso podríamos modificar esta directiva por diferentes aplicaciones, según como nos interese. Luego, nosotros podemos aplicar una etiqueta de confidencialidad a la que aplicarle esta etiqueta. La etiqueta de confidencialidad lo que va a hacer es que va a aplicarle, además, aparte de avisar
de si se están sacando este tipo de documentación fuera de nuestra organización, va a aplicarle esa etiqueta para aquello que va a ocurrir cuando el documento salga de nuestra organización. ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo hay una etiqueta puesta de confidencialidad, ¿vale? De forma que cumple una serie de requisitos que ahora vamos a poder ver, ¿vale? Entonces también podemos definir aquí si queremos que para el correo electrónico pues reemplace otras etiquetas o no, ¿vale? Como vemos, por la criticidad de este tipo de directivas, automáticamente no nos deja aplicarlas de momento, sino que nos da la posibilidad de, durante 7 días, poderlas aplicar y ver el procedimiento que realiza esta directiva con el uso diario de nuestros usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, ya solo tendríamos que guardar la directiva y listo. Podríamos tenerla ya operativa y en funcionamiento. Aquí podríamos ver todo el proceso que se va ejecutando con esta directiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera con la protección de información que nos ofrece Microsoft 365 Empresa Premium, cómo podemos ir creando e ir rellenando esa serie de fases y esos elementos que nosotros queremos proteger. ¿Vale? Otro aspecto interesante que también podemos tener, por ejemplo, una empresa de servicios financieros, ¿vale? Donde nuestros usuarios, bueno, pues utilizan diferentes dispositivos, además utilizan dispositivos propios y en diferentes sistemas operativos. Bueno, pues nosotros con Microsoft Intune pues podríamos controlar toda esta parte, ¿de acuerdo? E incluso creando algunas reglas de acceso condicional pues para proteger nuestro elemento. Y además podríamos tener la opción, perdón, de eliminar remotamente datos empresariales. Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos hacer esto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos una serie de dispositivos, unos de prueba, otros de trabajo, ¿vale? Para poder controlar todo esto. Aquí, como vemos, en la parte de dispositivos, vemos cómo este usuario, en este caso, tiene una serie de dispositivos asignados. Bueno, pues sería algo tan fácil. Previamente hemos hecho un proceso de inscripción del dispositivo, de creación de directivas, que por supuesto desde AVD Informática os podemos ayudar a hacerlo. ¿Vale? De forma que estos dispositivos, cuando un usuario nos llame y nos diga, oye, me han robado el dispositivo, no estoy seguro si me han robado contraseña y tal, directamente expongo el dispositivo y desde aquí directamente ya puedo quitar datos de la compañía. Entonces el sistema analizará ese dispositivo y cuando ese dispositivo se tenga acceso al dispositivo, directamente va a borrar y va a permitir el borrado de esos datos de las profesionales del dispositivo. ¿De acuerdo? Algo tan fácil como esto. Entonces, desde ahí podemos estar seguros de que vamos a poder eliminar esos datos, ¿vale? Y además, también desde la consola de Microsoft Intune, que recientemente ha sufrido también un lavado de cara, una mejora, bueno, pues vamos a poder acceder a todos los dispositivos de nuestra organización. Aquí vemos que vamos a poder acceder a dispositivos Windows, a dispositivos iOS, MacOS, Android, Linux, etcétera. Y no solo eso, sino que también, como decíamos antes, en determinadas circunstancias puede ser que nosotros demos escritorios virtuales a nuestros usuarios. Pues aquí tenemos con licencia Windows 365 también vamos a poder administrarlos, ¿vale? Y aquí estos dispositivos, bueno, pues si damos a cualquiera de ellos, vamos a ver que vamos a tener cierta información de todo nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver propiedades, todos los permisos y tal. Vamos a poder ver análisis de rendimiento del dispositivo, viendo los diferentes informes. No me voy a extender porque puede tardar un poco en reflejarlo, pero por ejemplo vamos a poder ver el hardware, etcétera. Incluso vamos a ver de esas reglas que nosotros hemos establecido, cuáles cumple y cuáles no cumple, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una directiva para dispositivos Intune que este dispositivo no cumple, pero ¿por qué no lo cumple? Tenemos que tener en cuenta que es un dispositivo virtual y no tenemos acceso al disco duro físico como quisiéramos. Bueno, en este caso, BitLocker, bueno, pues no está activado en este dispositivo, ¿vale? Pero como vemos, el resto de conformidad que nosotros podemos definir, pues sí está establecido, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de qué puede contener esas reglas que hemos dicho para permitir
que nuestros dispositivos sean susceptibles de acceder a datos de nuestra organización, ¿vale? Para no extenderme más, porque se está alargando un poco el asunto, vamos a ver el último caso que tenemos, que sería un tema ya trataríamos la parte de seguridad. Hemos visto una primera parte de seguridad del dato, la segunda parte de un poco de seguridad de dispositivos. Vamos a ver ahora una parte de seguridad avanzada con Microsoft Defender, ¿vale? Pues, por ejemplo, una empresa de desarrollo de software, ¿vale? Que, bueno, necesita protección contra ciberamenazas y que además necesita defensa contra el phishing y contra el ransomware para evitar fuga de datos y para evitar robo de datos, bueno, pues de datos confidenciales o de desarrollos que estén haciendo, ¿vale? Pues para ello uno de los elementos sería el uso del multifactor, ¿vale? Pero también luchas contra amenazas contra el correo electrónico. Esto lo veríamos desde la parte de Microsoft Defender, ¿vale? Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que decíamos antes, de cómo las diferentes consolas se integran y van tomando datos de otras consolas y de otras herramientas que estamos utilizando en Microsoft 365 Empresa Premium. Por ejemplo, vemos aquí que hay dispositivos no conformes, lo que podemos ver desde Microsoft Intune, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí también tenemos esa visibilidad y esa posibilidad de ver otros elementos de la organización, ¿de acuerdo? Y aquí una de las partes más interesantes que me quería centrar es que con Microsoft 365 Empresa Premium, si vamos a gestionar las directivas de amenaza, vamos a tener también la posibilidad de analizar ya no solo datos adjuntos que puedan recibirse en nuestra organización, sino que además también vamos a poder analizar vínculos que puedan aparecer en los correos electrónicos de nuestros usuarios o que puedan recibir por cualquier medio, ¿vale? Esto lo hace el sistema simplemente por el hecho de poder recibir un enlace. Vale, vamos a esperar un segundito a que cargue la parte de directivas de amenaza, pero lo que vamos a ver es, aparte que nosotros vamos a poder controlar nuestras amenazas a través de phishing y spam, pues vamos a poder también controlar los datos a vínculos seguros. Esto siempre se hace a través de una serie de directivas que vamos a poder ir modificando, ¿vale? Entonces, vamos a poder definirlo y ver qué situaciones vamos a poder. Aquí, por ejemplo, está muy bien traído el nombre, ¿vale? Pues ver qué datos adjuntos podemos bloquear si vienen con un virus, ¿vale? Lo podemos definir con los diferentes dominios que tengamos en nuestra organización y aquí podemos tomar las decisiones que queramos, ¿de acuerdo? A nivel de bloqueo, en este caso, pues sería bloquearlo para los diferentes mensajes, directamente bloquearlo, incluirlo en una directiva de cuarentena y luego también podemos, si queremos, redirigirlo a algún administrador pues para que lo analice y pueda tomar una decisión al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, además, podemos crear diferentes directivas. Y luego la parte de vínculos seguros, pues exactamente igual, ¿vale? Vamos a establecer una directiva, ¿vale? Para analizar aquellos vínculos que puedan ser incluidos los diferentes elementos de introducción de datos que llegan a nuestra organización, ¿de acuerdo? Entonces podemos establecer una serie de directivas pues para controlar todo eso. Cada vez que nosotros le demos un vínculo, el sistema lo va a analizar previamente para informarnos de si es un vínculo seguro o malicioso que intenta acceder a nuestra organización de alguna manera, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la parte de presentación de Microsoft 365 Empresa Premium. Paso la palabra de nuevo a Jesús. Bien, gracias Fernando por tu presentación. Espero que a los asistentes les haya gustado, de que el salto a esta herramienta de Microsoft 365 avanzada. Y bueno, para finalizar, para nosotros es muy importante que os llegará un mail con un correo de agradecimiento, con un QR, para que nos rellenen una pequeña encuesta de satisfacción. Os lo agradecería a todos los asistentes, por favor. Y como aportación por parte de ABD, os daremos a todos los asistentes instalaremos un trial gratuito
durante 30 días con 25 usuarios Business Premium. Y además ofrecemos una auditoría una asesoría básica, una auditoría de seguridad básica sin coste alguno. Y bueno, con todo esto espero que a todos los asistentes os haya gustado esta presentación y cuando queréis, bueno, estamos a vuestra disposición para dar el salto a Business Premium. Muchísimas gracias por todo vuestro tiempo y buen día.